Sí, buenas tardes nuevamente. Me gustaría darle las gracias a la profesora Mirelina Racamonde por la oportunidad de exponer acá mi trabajo de investigación. La Ley Orgánica del Trabajo venezolana es una ley que es bastante polémica desde su entrada en vigencia. Fue publicitada o publicada en Gaceta Oficial en el año 2012, ¿verdad? Y es una ley que ya viene con bastante polémica porque es una ley orgánica que no fue sancionada por la Asamblea Nacional, señores. Como muchos acá saben, esa es una ley sancionada por el Ejecutivo Nacional mediante ley habilitante del presidente de la República. Otra de las polémicas que se encuentra esta ley es que contiene cláusulas penales. Esta ley contiene incluso no solamente el articulado penal, sino cómo se debe ejecutar el dispositivo. Es una ley, por eso que se diría que es bastante polémica, además de que toca otros derechos, como el derecho hereditario del Código Civil, también es tocado en esta ley, y de una manera bastante polémica. Sabemos que hay juristas que sostienen muchos juristas sostienen que es una ley inconstitucional, puesto que viola la reserva legal que se le garantiza a la Asamblea Nacional para desarrollar esas leyes de orden de carácter tan importante como una ley laboral, que es una ley orgánica que organiza el Estado y organiza a las personas. Vamos entonces a pasar a los articulados en concreto de las cláusulas penales. Un breve concepto de lo que es la pena es el impuesto por violar una ley o un acuerdo, o una paga por romper una ley o por violar una parte total de ella. Obviamente que esa pena puede ser una pena de presidio, una pena corporal, o puede ser una pena pecuniaria estimable en dinero. Entre las sanciones penales establecidas en la ley tenemos el tipo penal de prisión por desacato, de 6 a 15 meses, ejecución forzosa de la decisión, el artículo número 91, que establece lo siguiente: definitivamente firme la sentencia del juez o jueza de juicio que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por el trabajador o trabajadora, se procederá a su reenganche y al pago de los salarios caídos durante el procedimiento y hasta la efectiva reincorporación del trabajador o trabajadora a su puesto de trabajo. Si el demandado o demandada se negara a cumplir con la orden judicial del reenganche, incurrirá en el delito de desacato a la autoridad judicial, con la pena de prisión de 6 a 15 meses, a los fines de establecer las responsabilidades penales que haya lugar. El juez o jueza del trabajo oficiará al Ministerio Público. Bueno, interesante esto último que dice acá: el juez o jueza, estamos hablando de un juez laboral, señores, va a oficiar al Ministerio Público. ¿Por qué? Todos sabemos que quién tiene el carácter de imponer las leyes penales. No es el Ministerio Público. La acción penal la maneja el Ministerio Público, es el único. Cuando se escribe esta cláusula, se cuidan de eso y colocan al final: el juez o jueza del trabajo oficiará al Ministerio Público. Lo más parecido al desacato que se encuentra en nuestro Código Penal vigente está en el libro tercero de las faltas en general, título 1, de las faltas contra el orden público, de la desobediencia a la autoridad, porque el desacato como tal no existe en nuestro Código Orgánico Penal, en nuestro Código Penal vigente. El artículo 483 establece: el que hubiere desobedecido una orden legalmente expedida por la autoridad competente o no haya observado alguna medida legalmente dictada por dicha autoridad en interés a la justicia o a la salubridad pública, será castigado con arresto de 5 a 30 días o multa de 20 unidades tributarias a 150 unidades tributarias. Es interesante que aquí estamos hablando de arresto. En la ley anterior, que es la ley laboral, estábamos hablando de prisión, pena de prisión de 6 a 15 meses por desacato. Y en el artículo 483 del Código Penal se habla de arresto. Otra de las sanciones penales está en el 528, el acoso laboral. Esta cláusula la quise llevar aquí a colación no porque tenga una pena corpórea, sino porque establece
que si el patrón o patrona se le ejecuta o al trabajador lo acosa sexualmente, se le impondrá una multa entre 30 y 60 unidades tributarias. Pero incurrirán lo previsto en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una libre de violencia, o sea que le da rienda abierta a otras acciones que puede ejercer el afectado, ya sean civiles o penales. Puede ser la Ley Especial de Violencia de Género, por ejemplo. La 538 ya habla de las causas de arresto. Dice que el patrón o patrona que desacate la orden de reenganche, nuevamente estamos hablando siempre de reenganche, incurrirá y se va de policial, arresto policial, dice, de 6 a 15 meses. La 539 dice arresto por cierre ilegal e injustificado de la fuente del trabajo, de 6 a 15 meses. Volvemos al arresto. La 540 simplemente lo que hace es la reincidencia y le aumenta a la mitad la pena al artículo anterior 539. Y la 546, el artículo 546, arresto de 10 a 90 días por el incumplimiento de las multas impuestas al patrono. Pues vamos ahora al Código Penal nuevamente. El artículo 9 del Código Penal venezolano vigente establece que las penas corporales, las que dan privativa de libertad, que también denominan restrictivas de libertad, son las siguientes: el presidio, la prisión, el arresto, la relegación a una colonia penal, el confinamiento y la expulsión del espacio geográfico de la República. La pena de prisión que se habla en el primer artículo que cité de la ley laboral, en nuestro Código Penal, la pena de prisión dice: la pena de prisión se cumplirá en los establecimientos penitenciarios que establezca el reglamento de ley y en su defecto en las mismas penitenciarías destinadas al cumplimiento de las penas de presidio. En este caso se mantendrá la debida separación entre los condenados a una u otra pena. El arresto se va a pagar en los cuarteles de policía, tal como lo establece el artículo 17 del Código Penal. El arresto se cumplirá en los establecimientos penitenciarios locales o en los cuarteles de policía según lo determine el tribunal ejecutor en sentencia, sin que en ningún caso pueda obligarse al condenado a trabajar contra su voluntad y otra serie. El arresto ya no sería, ese punto importante, el arresto ya no sería para los delitos, sino para las faltas que se dan cuando la persona ha dejado de cumplir con alguna disposición o mandato de una autoridad. Podemos decir que estamos hablando del desacato, estamos hablando de que el arresto ya no sería un delito, sería una falta. Y en el Código Penal sabemos que el desacato, lo que ellos se entienden por desacato, es una falta. Delito de índole laboral tipificado en el Código Penal. Bueno, la única cláusula penal que contiene nuestro Código Penal vigente es el artículo 192. Ese artículo establece todo el que valiéndose de violencia ocasione o haga que continúe una cesación o suspensión de trabajo con el objeto de imponer a los obreros o patrones o empresarios alguna disminución o aumento de los salarios o también convenios diferentes de los pactados, será castigado con arresto de 1 a 10 meses. Esa es la única cláusula de orden laboral que contiene nuestro Código Penal vigente, señor. Por eso, además de esta ley laboral, hay leyes accesorias como la LOCSIMA, ¿verdad?, que también tiene cláusulas penales, pero no las voy a tocar aquí por cuestiones de tiempo. Es una ley accesoria a la ley laboral, pero también tiene cláusulas penales cuando muere por un accidente laboral el trabajador. En el caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional en consecuencia de la violación de la normativa legal, y tiene una serie por muerte o lesión, una serie de penas de 8 a 10 años, por discapacidad de 5 a 9 años, por discapacidad parcial de 2 a 4 años. Ok, ¿qué pasa acá? Cuando analizamos esa ley, esta nueva ley orgánica del trabajo promulgada en el 2012, encontramos primero que todas las penas son para el patrón, y todas las penas son prisión, arresto, no hay otra. Únicamente dirigida para el patrón. ¿Por qué? Cuando nosotros la contrastamos con la ley española, no encontramos prisión por ninguna parte, ni encontramos ni siquiera arresto en la ley laboral.
Encontramos sanciones, penas pecuniarias, estimables en dinero, pero no en arresto. No hay derecho penal dentro del derecho laboral español, no existe. Esta es la nueva, vamos a decir, la novedad de la ley orgánica de nosotros del 2012 y que al correr el tiempo que tiene, ya pocos años promulgada, 3 años, 4 años casi, trae y va a traer más controversia todavía, sobre todo por su aplicación. Pero lo que se denota en este caso es que lo que se está buscando es una sola cosa, señores, es garantizar la inamovilidad laboral decretada por la presidencia. Ahí no hay otra cosa, señores. ¿Qué se busca con obligar al patrono a que si no obedece un reenganche va preso? Simplemente la inamovilidad laboral decretada. Esta inamovilidad viene siendo decretada hace 2 o 3 años aproximadamente, todos los años se ha ratificado, en este año se ratificó nuevamente el decreto presidencial de inamovilidad. Volviendo al contraste con la norma española, los españoles tienen el Código Laboral de Seguridad Social y de Seguridad Social. Ellos mezclan o hacen un recopilatorio de los códigos laborales y de la seguridad social, todo en una misma norma. Y el Código Penal español tiene muchísimas cláusulas de penas laborales, señores, muchísimas, con prisión, por supuesto. Pero bien interesante, me gustó bastante la exposición de la profesora de México, la doctora, porque ella tocó el tema de discriminación. En nuestra ley orgánica del trabajo no hay ninguna ley referida a la discriminación, ninguna. En la ley española hay cantidades inmensas por lo que sería la discriminación, como estaba hablando la doctora de México, por orígenes religiosos, orígenes raciales. Nosotros aquí tenemos que las únicas cláusulas penales son, primero, para el patrono y segundo, con penas corpóreas de cárcel. Esto ha traído muchos problemas. En la actualidad les voy a contar cómo está funcionando esto. Muy simple. Si un patrón se niega al reenganche, como dicen todas las cláusulas, se oficiará, se llamará al Ministerio Público, ya sea el inspector del trabajo o sea el juez laboral que oficia al Ministerio Público, se apersona a la empresa y toman por arresto a la persona del patrón o en este caso a los que sean sus representantes. Y se aplica el proceso ordinario. ¿Qué pasa con el proceso ordinario? Que aplica la flagrancia. ¿Qué pasa con la flagrancia? Que la persona va presa en el momento. Hasta su presentación irá a un juez de control donde será presentado, se le imputarán las causas y luego quedará de parte del juez si él decide hacer el juicio en libertad por medidas cautelares sustitutivas o en presidio por una medida preventiva. Hay una historia aquí de desacato el año pasado política que se le aplicó a los alcaldes Ceballos, al alcalde Escarano aquí de San Diego. A ellos le aplicaron desacato. Yo les acabo de comentar que en el Código Penal de nosotros no existe el desacato como tal, ¿ok? Pero el año pasado, a raíz de este tema tan emblemático que fue el desacato de los alcaldes por cuestiones políticas, no quiero entrar en política para favorecer a ningún lado, pero es por cuestiones políticas, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Corte de la Sala Constitucional, sacó una jurisprudencia bien interesante sobre el desacato y cómo se aplica. Es bien interesante que lo estudien, aquí los estudiantes presentes, eso es del año pasado, es una jurisprudencia, pero en el Código Penal actual no hay ninguna norma que hable de desacato. El Código Laboral y del Seguro Social español tiene, bueno, como le prevé sanciones de tipo pecuniario y califica las faltas de leves, graves y muy graves. Y deja siempre abierta la posibilidad de que el inspector del trabajo pueda o no oficiar al Ministerio Público si él cree que hay alguna violación de un tipo de derecho penal. Pero él no ejerce ningún tipo de investigación penal, simplemente lo manda o lo remite al Ministerio Público. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que sería más o menos lo que ellos denominan las infracciones muy graves, con el impago a los retrasos reiterados del pago del salario debido, las cesiones de trabajadores a términos prohibidos por la legislación vigente, infracciones graves, aquí se ve la cuantía de las sanciones que son estipuladas obviamente por la Comunidad Europea en euros, ¿verdad? Las leves en un grado mínimo con multa de 40 a 405 euros en su grado medio, por citar algunos ejemplos.
El Código Español, en el título quinceavo de los delitos contra los derechos de los trabajadores, arranca del artículo 311, como le dije. El Código Penal Español tiene bastante materia de lo que son penas laborales y bien establecidas, y son, bueno, aproximadamente más de 10 articulados específicos para lo que serían los delitos laborales. ¿Qué quiero dejar yo acá? Sembrar la curiosidad en los alumnos del derecho. Debemos reformar el Código Penal y agregarle demás delitos laborales que no tiene. ¿Es inconstitucional la ley laboral? ¿Bajo qué punto de vista puede ser inconstitucional? Yo le dejo esas preguntas, pero acá vinimos a hablar de justicia y de igualdad y desigualdad. Y lo que se puede observar en la Ley Orgánica del Trabajo es que todos los castigos corporales son para el patrono. Pregunto yo, ¿no puede haber un delito laboral? Un trabajador no puede de manera dolosa dañar una maquinaria para parar una producción. Eso no es un delito. Eso no existe en Venezuela. No está tipificado. En otros países sí. Bueno, los dejo con esta pequeña frase de Paul Auster, un escritor norteamericano, que dice: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.